tal vez hemos planeado y que no se pueden realizar. Y Dios tiene un propósito también para esto, que vamos a leer ahí, Ruth capítulo 4, verso número 1. Dice ahí: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Bien, hermanos, vamos a estudiar esos 6 pasajes o esos 6 versos. Voy a hacer una recapitulación de lo que hemos visto. En el capítulo 1 vemos la iniciativa de Elimelec llevando a su familia a Moab. Y tú sabes lo que ocurrió. O sea, quedó ahí Noemí, pero el que decidió eso fue Elimelec. En el capítulo 2 vemos la iniciativa de Ruth, queriendo ir por alimento a algún campo donde le dejaran espigar, y se encontró con Booz. En el capítulo 3 vemos la iniciativa de Noemí queriendo hallar descanso para Ruth en el matrimonio. Ahora en el capítulo 4 vemos la iniciativa de Booz queriendo encontrar redención para su amada Ruth. ¿Ok? Quiero que tengamos en claro esto. El propósito de Booz, cuando él habla con esta persona, no es casarse con Ruth. Ese no es el propósito. El propósito es que Ruth tenga redención. ¿Ok? Ese es el propósito. El propósito no es casarse con Ruth. El propósito es que Noemí y Ruth encontrasen redención. O sea, ¿qué hubiera pasado si este hombre hubiera dicho: sí voy a redimir y sí la voy a tomar? ¿Qué hubiera hecho Booz? ¿Qué crees que hubiera hecho? Nada. Hubiera dejado que ese hombre redimiera. ¿Sabes por qué? Porque el amor no hace nada indebido. O sea, eso que ven en las novelas, de que no, pues lo ama mucho y entonces le va a meter presión para que no se case. Eso déjenselo para los del mundo. Eso no es el amor. Eso no es el amor. O sea, eso es algo del mundo. Eso se llama venganza. Eso se llama herir algo que tú, entre comillas, dices amar, pero no es verdad. Eso no es amor. ¿Tú piensas que Booz hubiera hecho eso? O sea, que el hombre dice: sí, voy a tomar a Ruth. O sea, yo voy a redimir y Ruth va a ser mi esposa. ¿Qué hubiera dicho Booz? Ahora te digo, ¿cuál es el propósito de lo que Booz hace? Que Ruth y Noemí tengan redención. El objetivo no es que él se case. Ese no es el objetivo. El objetivo es que Noemí y Ruth tengan redención. ¿Ok? En el capítulo 4, hermanos, no vamos a mencionar casi a Ruth. Los autores o los actores principales de este capítulo son Booz y Noemí. Y esto se debe a que Ruth ya había hecho lo que a ella le correspondía. Y otra cosa importante, hermanos, a ella le tocaba esperar. En Ruth 3:18 dice así: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía. ¿Qué debía hacer ahora Ruth? Esperar, ¿verdad? Hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Sin duda, hermanos, la paciencia es un árbol que produce frutos dulces. Sin embargo, esto no es de la noche a la mañana. O sea, la paciencia trae muy buenos resultados, pero no es una cosa que muchos tengamos, ¿verdad? O sea, la impaciencia siempre es lo que desborda dentro de una persona que tal vez quiere algo y no sabe esperar, y
impaciencia va a traer, hermano, sufrimiento. Eso grábatelo muy bien. Si tú adelantas cosas, no vas a ser feliz, vas a sufrir. Entonces ahora le correspondía a Ruth que esperar, ver cómo transcurrían las cosas. Entonces voy a dar un contexto histórico para que entendamos el pasaje. Por las excavaciones arqueológicas de ese punto, de más o menos de Belén, sabemos que estos no tenían plazas públicas dentro del recinto amurallado. Es decir, no había parques grandes como hoy los conocemos. Como consecuencia, la vida pública, los negocios, los mercados, los paseos, los lugares de encuentro se encontraban fuera de las murallas. O sea, estaban las murallas, estaba toda la gente que ahí vivía, y fuera de las murallas era donde se ponían los mercados, donde se negociaba, donde se hablaba, donde se encontraban. Y todo se centraba en la puerta principal. Allí los mercaderes, como te digo, montaban sus puestos, allí acababan el trabajo, los hombres se sentaban para conversar, allí firmaban contratos, se cerraban negocios, todo era en la puerta de la ciudad, que era muy grande. Era en la plaza de Jerusalén donde los reyes se sentaban a impartir justicia al pueblo y para arbitrar contiendas. Eso lo vamos a ver el día domingo cuando veamos a Salomón. Que ahí vamos a entender muchas cosas porque, hermanos, hemos leído mucho ese juicio de Salomón, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dos mujeres vienen y traen a su hijo? Y dijo, es que los dos tuvimos un hijo y ella lo mató, lo ahogó y yo tengo el mío y ella me lo cambió y ese hijo es el mío y ella le dijo, no, el tuyo es el muerto, el mío es el vivo. Y Salomón dijo, pártanlo a la mitad. Tú dices, lo lees allí y tú dices, pues qué chiste tiene eso, ¿no? O sea, pero hermanos, vamos a entender en ese momento, cuando estudiamos esa historia, que la sabiduría tiene que ver mucho con entender la conducta de las personas. No tiene mucho que ver así con hacer un buen juicio, o sea, sí es bueno, pero tenemos que entender también por qué actúa una persona de esa manera. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, vamos a ver allí algo sobre la puerta, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 1. Yo nada más te voy a dejar eso. Después lo vamos a ir estudiando cuando estudiemos al rey Salomón. Pero es interesante el cómo dice que el pueblo temía al rey porque sabían que tenía sabiduría. ¿Okay? Pero veamos aquí cómo Absalón utiliza esta parte, este punto de la puerta, lo utiliza para mal, obviamente. Dice, aconteció después de esto, dice que Absalón se hizo de carros y caballos, o sea, se hizo una persona poderosa, eso significa. Si es una persona poderosa, una persona militarmente bien preparada, eso significa. Dice, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, o sea, tenía guardia personal. Eso significa que Absalón era un hombre poderoso, era un hombre bien resguardado, o sea, no iba solo siempre, él era alguien resguardado. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, dice, junto a la puerta. ¿Por qué? Porque ahí pasaba mucha gente, ahí se ponían los mercados, ahí se cerraban negocios, se hacían contratos, toda esa parte, y ahí también se juzgaba. Y dice, y a cualquiera que tenía pleito, venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel, ¿no? Pongamos, yo soy de Nazaret o yo soy de Galilea. Ah, bueno. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Es decir, a ver, cuéntame tu asunto, es lo que él decía. Cuéntame tu asunto. Y entonces él le contaba, no, pues mi asunto es que, no sé, yo tenía un barco y un fulano se metió allí y se lo llevó y me lo robó y yo sé quién es y vengo al rey a que me haga justicia. Entonces le decía, tú tienes la razón, no, sí, tú sí sufres mucho, no, sí, a ti te hirieron mucho. Entonces él le decía, no, pues mira, es que lo que pasa es que el rey está muy ocupado, él no te va a atender. Entonces decía Absalón, ¿quién me pusiese por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿No te suena eso conocido? Me suena como al actual presidente que hoy tenemos, que decía, vamos a acabar con toda la impunidad y vamos a acabar. ¿Y qué quiere el pueblo? O sea, el pueblo quiere justicia, es obvio.
Es obvio. Es como alguien cuando te dice, no, sí es cierto, no, si yo fuera el pastor, yo sí haría esto. Ahí está Absalón, diciéndote tal cosa, ¿no? No, si yo fuese, no, yo ya lo hubiera dicho, yo ya hubiera hecho. Ahí está Absalón. Y dice ahí, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba, así como que yo soy tu compadre. No, yo sí te amo, el rey no te entiende, pero yo sí te entiendo. Eso hacía Absalón. ¿Dónde lo hacía? En la puerta. Y de esta manera, dice, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Fue allí en la puerta, hermanos, como consiguió que el corazón del pueblo se desencantara por él. Y es por eso que cuando Absalón dio un golpe de estado, la mayoría del pueblo apoyó a Absalón y David tuvo que huir. También era en la puerta, hermanos, donde los ancianos del pueblo ejercían juicio, aplicaban la ley y resolvían litigios. Si una persona era hallada culpable, era en la puerta donde escuchaban el veredicto y donde se le decía, tu sentencia es tal cosa. Era la puerta donde debían acudir aquel que buscaba justicia. Era la puerta, hermanos, donde se buscaba la redención. Es interesante, pero ¿qué dijo Cristo en Juan capítulo 10? Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, hermanos, la puerta en este caso nos habla de dónde debemos acudir cuando queremos escuchar palabra de Dios. Eso es muy importante, palabra de Dios. Era en la puerta, hermanos, donde se debía exponer la causa de la viuda. Si su cuñado se negaba a casarse, entonces en tal caso ella le escupía el rostro y le quitaba la sandalia y le llamaban el descalzado. Ahí en la puerta es donde se hacían esas cosas. ¿Ok? Bien, entonces vamos a estudiar, ya dando este contexto, vamos a estudiar un poco esos pasajes. Ruth 4:1. Dice ahí, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. El área de la puerta en las ciudades israelitas consistía en un espacio abierto que era un centro de actividad, era muy grande. Era un lugar lógico para encontrar a alguien. O sea, si tú querías encontrar a alguien de la ciudad, te parabas en la puerta, era lógico que él iba a pasar por ahí. ¿Ok? Ahora, Booz quería arreglar el asunto, y como era en la puerta donde se encontraba alguien que buscas, entonces se sentó y esperó a que pasase esa persona. Ahora, podía o no pasar, hermanos. Otra cosa tal vez es que tal vez podías estar sentado allí y no verlo. Se podía pasar la persona allí y tú no verlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo para que Booz se diese cuenta de que fulano pasaba por ahí? La mano de Dios, hermanos. O sea, eso no es casualidad, ¿eh? O sea, no creas que aquí las casualidades existen y que no, pues es que de casualidad lo encontró. No es casualidad. Dios obró para que Booz se encontrara con ese hombre. Otra cosa que resaltar aquí, hermanos, es que el asunto fue tratado de una manera inmediata. Recordemos el contexto. El contexto era que que Ruth fue en la noche con Booz, le descubrió los pies y ella se acostó allí y le dijo, hija mía, ¿qué pasa? Y le dijo, cúbreme con tu manto. Es decir, así como tienes frío, yo tengo frío, necesito que tú me redimas. Y él dijo, bueno, hay uno que es más cercano, él tiene que decirme si va a redimir o no. Y al otro día Booz arregló el asunto. Sigue diciendo versículo 1. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. El autor no quiere mencionar, o sea, no se llamaba fulano, Era un hombre así como que el autor parece que no quiere mencionar el nombre de este hombre, no lo quiere mencionar. Pero bueno, entonces, ¿por qué el autor no nos dice? Entonces, iba pasando esa persona y le dijo, ven acá. ¿Por qué le dice fulano? ¿Por qué le pone así? Porque, hermanos, un hombre que tiene ansia por la tierra, pero no sabe amar, no sirve para nada. Eso es lo que más abunda hoy.
Hoy abunda más el egoísmo que el amor, y un hombre que es así no sirve para nada. No conviene ni siquiera mencionar su nombre. La verdad. Eso es lo que nos está diciendo. El hombre tenía ansia por la tierra, pero no quería a Ruth. Él sí quería la tierra. Cuando oyó que debía tener la tierra, él dijo, sí quiero la tierra. Pero cuando le dijeron, tienes que tomar a Ruth, ¿qué dijo? No. Eso es lo típico de hoy, ¿va? Muchos dicen, el hombre quiere lo tuyo, pero no te quiere a ti. Y cuando lo tiene, tú ya no vales nada. ¿Va? Eso no conviene mencionar su nombre. Por eso lo dice así, fulano. Este hombre pensaba que casándose con Ruth, su propio linaje y prestigio quedarían perjudicados. Y una persona que no valora lo que Dios ve como valioso, hermanos, no vale la pena mencionarlo. Un hombre que no valora lo que Dios pone como valioso, no vale la pena mencionarlo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos desviamos según nuestra lógica humana y nuestro interés creado por defender nuestros supuestos derechos y garantizar nuestro propio futuro? Y al final el Señor se ríe de nosotros, porque le das valor a cosas que Dios no le da el valor que tú le estás dando. Eso es lo importante de la sabiduría, hermanos. Lo importante de la sabiduría es darle el valor a las cosas que tienen. Y hay muchas cosas que nosotros le damos mucho valor que en verdad no lo tienen. Y cuando hacemos eso, el Señor se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es de un necio. Ruth 4:2, seguimos ahí. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Al llamar a 10 hombres, hermanos, Booz daba a entender que la conversación tendría carácter legal. En ese momento no había secretarios, como cuando vas al MP y le dices, de su declaración, y ves que hay un secretario y empieza a escribir. Estamos a fulano día, en tal lugar, y usted se llama fulano de tal, y entonces a ver, ¿cómo ocurrieron las cosas? ¿Sí, vayan ustedes caminando alrededor de qué hora? Y ya empieza a notar todo. No, en ese momento no era así, por eso había testigos. No sabemos si 10 era el número habitual requerido por la costumbre, pero lo que sí se sabe, hermanos, es que hoy en día si tú vas a una sinagoga, si no hay 10 personas allí o 10 hombres, no se empieza la reunión en una sinagoga judía. Entonces, también esto nos habla de que estos hombres tendrían que juzgar no solamente lo que ahí se estaba escuchando, sino también el corazón, porque recuerden que el número 10 en la Biblia es la prueba del corazón. 10 plagas y aquí también 10 hombres. Versículo 3. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Entonces vos vas a exponer el caso. ¿Cuál era el caso? Bueno, el caso es que Noemí regresó y él ya tiene tierras, pero como no tiene para comer, entonces tiene que vender las tierras, tiene que rentarlas. Recuerden que las tierras no eran de nadie, las tierras eran de Dios y Dios les dijo que se las iba a prestar. Lo que ellos debían hacer era rentar las tierras a un pariente cercano y a los 50 años regresarían con ellos. Pero el punto aquí es, como Noemí no tiene heredero, entonces el que redima las tierras, al fin y al cabo, se quedaría con ellas. ¿Por qué? Porque Noemí no tiene heredero. Ahora, las tierras no varían mucho, como hoy, ¿verdad? Que vendes el metro a peso, vendes el metro a 150 pesos. No era en ese momento así. Lo que más valía, hermanos, de la tierra, no era en sí la tierra, era lo que producía. Eso era lo que más valía. ¿Ok? Entonces, vos le recuerda que Noemí estaba vendiendo un campo. Versículo 4. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. O sea, le dice, te estoy aquí para que me digas si lo vas a comprar. Vos le dice que él tiene derecho sobre ese campo y que dada la situación de Noemí, de pobreza y hambre, él debía redimir, era su obligación. Y vemos que Booz así cumple su promesa que le había hecho a Ruth.
En Ruth capítulo 3, versículo 13, dice aquí, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate, mas si no, yo te redimiré. El pariente debía cumplir su deber, o bien renunciar públicamente a su derecho, dejándole el campo libre a Booz, pero Ruth sería redimida. ¿Te das cuenta cuál es el objetivo de Booz? No casarse con Ruth. Ese no es el objetivo. El objetivo es que Ruth tenga protección. Ese es el objetivo. Siempre el amor, hermanos, va a buscar la protección de alguien. Siempre va a ser así. No es que me salgo con la mía. No. Es el amor siempre va a buscar la protección de esa persona. Siempre. Booz no le interesaba que fuese con él, sino lo que le interesaba era que Ruth tuviese protección. Eso es lo que a él le importaba. Sigue diciendo, versículo 4. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Mira, y le dice él, ¿qué dijo? Yo redimiré. Mira, vos no le dice, redime porque yo quiero redimir, y pues si no, tú no redimes, yo voy. No le dice eso. Y hermanos, aquí es algo importante que debemos ver, el saber hablar. Eso es muy importante, y más cuando es un asunto legal. Es muy importante cómo nos vamos a conducir en un asunto legal. Veamos, vos no descubre todo lo que él sabe, descubre un poco las cosas para ver qué va a pasar. Eso es ser inteligente, hermanos. Eso es ser inteligente. O sea, no es decirlo todo. No. Dices una cosa y ves cómo va la situación, y eso es ser inteligente. Vos no está mintiendo, simplemente él dice lo que debe de decir. Eso nos muestra que Booz no confiaba en su mucha astucia, confiaba en Dios. Y él sabía el deseo que él tenía por estar con Ruth. Otra cosa muy importante, hermanos, Booz pone los intereses de Noemí y de Ruth por encima de los suyos. Esa es otra cosa del amor, hermanos. Siempre el amor pondrá los intereses de la otra persona por encima de los suyos. Siempre es así. Entonces, nuevamente lo vuelvo a mencionar. El objetivo de Booz no es casarse con Ruth. El objetivo de Booz es proteger a Ruth. Ese es el objetivo. No sabemos cuáles eran las condiciones, es decir, las cláusulas que había en el contrato, ya que no era compra en sí, era una redención. Pero cuando el hombre dice, yo voy a redimir, ¿qué pensamientos crees que pasaron por la cabeza de Booz? O sea, si tú fueras Booz y tú te quieres casar con la otra mujer, pero todo depende de lo que el otro diga, ¿qué pensamientos hubieran pasado por tu cabeza? Que él diga, no, yo voy a redimir. Y muchas cosas pasan por tu cabeza. Parece que todo queda dicho, ¿verdad? Booz y Ruth no estarían juntos. Tal vez podemos ver en esta respuesta solo la vista en el punto de que todo se ha derrumbado. Pero viene el versículo 5 y dice, entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto. Hasta aquí el pariente cree que la redención solo implica la adquisición de unas tierras, quizás con ciertas obligaciones en cuanto a Noemí, ya que era una mujer grande, ya no podía tener hijos, pero Booz le hace ver todo el panorama. Aquí nos deja ver un principio, hermanos, y es que cuando el egoísmo está cerca, no tienes mucha visión de todo lo que implica una decisión. El hombre, al escuchar tierras, yo creo que se le encendió el signo de pesos y dijo, no, son unas tierras, son tierras de una mujer viuda, no puede tener hijos, ya es grande. Si yo redimo, me voy a tener que encargar de esa mujer. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Unos 10 años más? Tal vez. Se va a morir y como no tiene heredero, yo me quedo con las tierras. Entonces yo voy a redimir.
¿Ese pensamiento de dónde viene? Del egoísmo, hermanos. Del egoísmo. Pensar solo en ti. Pensar solo en ti. Eso es lo que muchas veces el mundo enseña. Que pienses solamente en ti, porque nadie va a pensar en ti. Pero cuando vos le dices, bueno, si vas a tomar esas tierras, pero al tomar las tierras tienes que tomar a Ruth, entonces este hombre empezó a pensar, no me conviene. No me conviene. ¿Por qué? Porque si yo tengo hijos con esta mujer, que debía tenerlos porque era cuestión de la ley, ya esas tierras no van a ser para mí, van a ser para ese niño que van a ser. Y aparte, como es mi hijo, yo tengo también tierras. ¿Y qué va a pasar? Tengo que compartirle, y a lo mejor él ya tenía hijos. Tenía que compartir, ahora en vez de 3 van a ser 4. Por eso dice, puedo dañar mi heredad. Eso significa. El comprar el campo, el pariente no podía hacerlo con la esperanza de que con el paso del tiempo llegara a formar parte definitiva de su herencia, de su propia familia, sino que con el tiempo esa tierra volvería al heredero. Y eso no le convenía. Básicamente, hermanos, este hombre se esforzaría solo por mantener el nombre de Malón, pero él no tendría nada. Quiero que vean esa parte, hermanos. Jesús, como figura de aquel que redimió, sabía que muchos no iban a creer. Lo sabía. O sea, estamos de acuerdo que no todos creen, ¿verdad? Que mucha gente se va al infierno porque no cree en Jesús. Y tú piensas que Jesús no lo sabía. Vamos a ponerlo en la balanza. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, son más los que se pierden que los que se salvan, ¿verdad? Y dijo, esforzaos por entrar al reino de los cielos, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él, pero esforzaos porque angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. A ver, ¿Jesús sabía que eran pocos los que creían? Sí. Entonces, ¿por qué entregarse por pocos? Tú piénsalo así. ¿Harías un negocio donde ganaras poco? O sea, si tú haces un negocio y te dicen, a ti te va a tocar el 10% y a mí el 90%, ¿lo harías? Creo que financieramente hablando, no es muy buen negocio. Vamos a ponerlo así, hermanos. El matrimonio no es muy buen negocio. ¿Sabes por qué? Porque implica tu vida. Implica tu vida. Donde a veces no vas a obtener nada. ¿Estás dispuesto a gastar eso o invertir en ese negocio? Lo mismo pasa en el reino de Dios, hermanos. Lo mismo pasa en una iglesia. Muchos ven el dinero, pero eso no es la parte importante de una iglesia. La parte importante es levantar discípulos. Pero pregúntate, de 100, ¿cuántos se van a levantar? Tú quisieras que los 100, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Cuántos crees? De 12 que Jesús tuvo. O bueno, vamos a ponerlo así. De una multitud de 5,000 gentes, Juan capítulo 6, 5,000 gentes, 5,000 gentes que eran nada más hombres, vamos a hacer un cálculo, eran como 17,000 gentes, ¿verdad? Contando mujeres y niños. Y cuando les dijo que ellos habían comido como vacas engordadas, se empezaron a ir uno por uno. ¿Cuántos quedaron ahí? Se quedaron 12 de 5,000. 12 de 5,000. Y todavía Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Al punto que voy es este, hermanos. A veces, hermanos, el amor implica esa parte. Que el amor siempre da
no por obtener algo, sino porque ama. Y a veces te toca perder. ¿Tienes entendido eso? ¿Qué pasa con una madre que le dedicó tiempo a su hijo? Yo los pago por todo ello, y al final el hijo se le revela. ¿Qué pasó con todo ese amor que ella invirtió? ¿Qué pasó? ¿Os parece una pérdida o no? Pero tú piensas que la mamá le va a decir al hijo: oye, yo invertí en ti 500,000 pesos. Porque pues los pañales no eran baratos. Y la leche tampoco. Y la casa donde rentábamos no era barata. ¿Tú piensas que piensa en eso? ¿Por qué? Porque el amor no ve esa parte. El amor da esperando lo mejor de esa persona. Ese es el amor de Dios. El amor del mundo no es así. El amor del mundo es: si tú me das, yo te doy. Si yo te voy a dar es porque voy a obtener algo de ti. Si no voy a obtener algo de ti, entonces pues no te amo y bye bye, ¿no? Así es el mundo. En el caso de Dios no es así. Fíjate, Él nos da mucho y muchas veces nosotros somos rebeldes. Él ha invertido mucho para con nosotros. ¿Y cuánto Él ha obtenido de nosotros? A veces nada, porque no correspondemos a lo que Él nos ha amado. Eso es lo que este hombre no concebía en su mente. O sea, a ver, ok, tengo esta mujer y tengo que tomar a Ruth, pero si tengo un heredero que lo tengo que tener, si tengo un heredero con él, entonces todo mi esfuerzo que voy a hacer con estas mujeres no me va a redituar nada, no me conviene. ¿No? Por eso dice los hombres del mundo dicen: yo por qué te voy a mantener, ni que fueras de mi familia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no ve algo que yo te doy y me das, ¿no? O sea, no ve algo que 50-50, él lo ve como una pérdida, por eso dice que no, porque lo ve como una pérdida. Entonces, pues, no. Los versículos 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. El pariente está pensando: voy a contraer compromisos adicionales, proveyendo para el sostenimiento de Noemí y de Ruth, y quién sabe para cuántos hijos más. Incluso los hijos de Ruth tendrían derecho a una porción de su heredad junto a los hijos que él ya tenía. Probablemente él estaba casado, y el impacto económico sobre su familia en caso de redimir a Ruth influye profundamente en su decisión. Es como si dijera: lo siento, desearía realizar la redención, pero no me será posible por temor a perjudicar a mis propios herederos. Más bien el pariente hubiera dicho: no quiero, en vez de no puedo. No quiero. No quiero. Entonces ve lo que le dice: redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. El último obstáculo al matrimonio de Ruth y Booz se ha superado aquí. El pariente, en su deseo de librarse de compromisos, repite su afirmación de no poder redimir, y luego Booz que lo haga en su lugar. Por eso dice: redime tú, usando mi derecho. Ahora, voy a preguntar algo. ¿Qué Booz no se enfrentaba a lo mismo que este hombre? Él también se enfrentaba a eso. O sea, si él redimía, esa tierra no era para él. Y él tuvo un hijo llamado Obed. Entonces, ese hijo iba a heredar las tierras de Noemí. No iban a ser para Booz. No se enfrentaba a lo mismo Booz que fulano. Pero entonces, ¿por qué Booz sí decide redimir?
Booz no se quedaría con nada, él trabajaría para alguien más. ¿Por qué sí decide redimir? Porque él de verdad amaba a Ruth. Y eso hace la gran diferencia en muchas cosas. En 1 Corintios 13:4 dice así, lo voy a leer en traducción viviente. 1 Corintios 13:4. Entonces eso es muy importante, hermanos. Estamos en la misma situación, son dos hombres que tienen el mismo derecho y se enfrentan contra lo mismo. Ambos son ricos tal vez, tienen heredades, ambos tienen campos. Pero uno ve solamente el campo y dice, yo redimo, pero cuando se enfrenta contra un compromiso de amor, él no quiere porque él ve que es una pérdida. Por otro lado, vemos a otro hombre que también es rico y tiene campos y que sí quiere redimir y se enfrenta contra la misma situación. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre los dos es que uno ama y el otro solamente ve por él. Y entonces dice ese pasaje, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas. No se alegra de la injusticia. Dice ahí, no se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. ¿Qué hubiera hecho vos si este hombre dice, ok, yo me voy a casar con Ruth? ¿Qué tendría que haber hecho vos? Alegrarse. Ahí lo dice. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Alegrarse. Eso es lo que hubiera hecho vos. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Nuevamente lo repito para ir terminando. Dos hombres ahí. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El amor. El amor. Son dos hombres que parecen idénticos. Tienen tierras, dinero, derecho. Pero la diferencia entre los dos es el amor que tienen. Y ahí es donde radica mucho la diferencia. Y termino con el verso 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. ¿Qué hizo la mujer cuando Jesús fue a la casa de Simón? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Mira, el día de hoy también hay rabinos. Los rabinos son gente que tiene una barba larga y son gente de mucha reputación, ya gente mayor. O sea, no puede ser rabino alguien de menor de 40. Tiene que ser de 50, 55 años, ¿ok? Bueno, hoy en día sí hay de esas personas. Y para los judíos es un gran honor recibir una persona de esas. Cuando alguien llega a una casa judía, un rabino muy reconocido, es como si llegara el presidente. Le ponen de todo. Lo sientan en el mejor lugar. Le ponen agua, le dan los mejores vestidos, el mejor asiento, el mejor lugar. Todo se lo dan así. Porque es el rabino, es alguien así. Pero este Simón no hizo eso con Jesús. Y dice que vino una mujer que era pecadora,
que dice que empezó a lavar sus pies y a besarlos y a enjugarlos con sus cabellos. Y dijo este hombre en su corazón: si este de verdad fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. Jesús sabía lo que él pensaba. Y yo creo que este hombre fulano, también yo digo que pensaría en su corazón: no sabes en la que te metes vos. No sabes en la que te metes. Si tú de verdad fueras hombre honrado, sabrías qué clase de mujer es la que te toca. ¿Y qué le dijo Jesús a este hombre? Simón, tengo una cosa que decirte. Y él dijo: di, maestro. Dice: cuando llegué, no me diste beso, y ella no deja de besarme. Ni siquiera me diste que agua para mis pies, y ella los ha enjugado con sus lágrimas. A lo que voy es esto, hermanos. Dice que aquel que se quitaba el zapato y lo daba al compañero. A lo que voy es esto, hermanos. Cuando Moisés llegó ante Dios, ¿qué le dijo? Quita el calzado de tus pies. Quitar el calzado de los pies es: quita tus cosas de humano. O sea, todo lo que tú pretendas por lo cual eres acepto delante de mí, quítatelo. O sea, tú no eres acepto delante de mí porque tienes dinero, porque eres de alta alcurnia, porque vives en las lomas, porque tienes muchos campos, porque tú no eres acepto delante de mí por eso. Quítate eso. La única manera de llegar ante mí es por gracia, por Jesucristo. Al quitarle el calzado aquí, hermanos, daba a entender que el punto de la redención de Ruth radicaba en la gracia de Dios, no en la ley. Porque por ley, Booz no podía casarse con Ruth, porque él no era el pariente más cercano. Pero Dios preparó todo de antemano para que por su gracia Ruth encontrara protección. Pero no solamente eso, no solamente encontró protección, encontró amor. Que eso solamente lo da la gracia de Dios. Puedes buscar amor. Y de hecho mucha gente busca amor. Y busca que los quieran. Y que los apapachen y que les den. Y puedes buscar eso. Y puedes encontrar personas que lo hagan. Pero personas que vean el amor y que aún así estén dispuestos a perder, creo que no todos. Creo que no todos. Ese es el amor, hermanos, que está dispuesto a perder con tal de dar protección. Está dispuesto a perder. O sea, no le importa perder, pero da protección. El que no ama, no lo ve como un buen negocio. No lo ve como un buen negocio. Ahí le vamos a dejar, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.